Congreso y sobre todo de hablar en un tema tan importante como es el síndrome de ovario poliquístico, que en estos momentos cada día tenemos más conocimiento al respecto y esta patología va virando desde los inicios que fue descrita por Leventhal. Bien, el síndrome de ovario poliquístico fue descrito por primera vez por Stein Leventhal en el año 35. En aquella oportunidad se hablaba de un síndrome donde la persona era una mujer obesa con trastornos del ciclo menstrual y que tenía ovarios grandes con múltiples quistes, además de problemas de fertilidad. Posteriormente, con el paso de los años, el conocimiento ha ido cambiando y se ha ido observando una serie de cambios hormonales en estas personas y actualmente estamos hablando de un problema de insulinoresistencia que pareciera ser el punto importante para dar lugar a esta patología. Posteriormente a este síndrome se le llamó síndrome de ovario poliquístico, que se caracterizaba por ser una condición no tumoral del ovario, caracterizada por hiperplasia de la teca, que es la responsable del hiperandrogenismo que vamos a encontrar en estas pacientes, y este hiperandrogenismo sería LH dependiente. En estas pacientes lo que vamos a encontrar básicamente es un síndrome clínico muy heterogéneo, pero vamos a encontrar sobre todo en grado variable hiperandrogenismo. Y este hiperandrogenismo no sería sino el resultado de esta LH que está actuando en forma anómala y está produciendo pues un estímulo excesivo, lo que da lugar al exceso de andrógenos. Por otro lado, predomina la LH y hay un déficit relativo de la FSH. Este déficit relativo de la FSH impide que los folículos maduren en forma adecuada. Por lo tanto, va a haber una retroalimentación negativa por parte de los estrógenos por los múltiples quistes que se quedan detenidos en su crecimiento. Y así vemos que en este síndrome estamos encontrando insulinoresistencia, que es un tema del cual se habla bastante en estos momentos y explica muchas de las condiciones que vamos a ver en este síndrome, pero por otro lado pareciera ser que existiría una susceptibilidad en el ovario de la persona para hacer esta patología. Esta alteración trae como consecuencia una cantidad incrementada de andrógenos y los cambios típicos, cambios quísticos a nivel del ovario por el detenimiento del crecimiento de los folículos. Este síndrome se ha asociado con obesidad en sus inicios. Actualmente se sabe que puede existir el síndrome de ovario poliquístico en personas delgadas. Sin embargo, tanto en personas delgadas como en personas obesas vamos a encontrar la insulinoresistencia asociada. Esta es una endocrinopatía muy frecuente en mujeres. Esto se ve desde tempranas etapas de la vida, incluso algunos postulan que esto empezaría en la etapa prepuberal. Se ha encontrado que tiene que ver con un padecimiento autosómico dominante heredado de cualquiera de los padres. Esto se avala porque muchas veces encontramos la presencia de este síndrome que se acompaña, 40% de mujeres tienen el antecedente de una hermana afectada por la misma patología. La frecuencia está en relación a la edad reproductiva entre el 5 al 10% y la predisposición a la insulinoresistencia, que sería la causa principal que empeora si es que no hay la obesidad y explica parte de todo lo que vamos a encontrar en este complejo síndrome. Si hacemos un recuerdo muy rápido de lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, sabemos que necesitamos pulsos de GnRH para activar a la adenohipófisis, específicamente en las células gonadotropas, y producir pulsos de FSH-LH. Aquí existiría una respuesta exagerada de la LH con una disminución relativa de la FSH, lo cual daría pues el trastorno a nivel de la gónada, por la cual se comenzaría a producir demasiado andrógeno. Esto no solamente se va a presentar a nivel del ovario,
en el cual no se sigue este desarrollo del folículo de GAF hasta llegar a tener el óvulo, sino también se da en la suprarrenal, de tal manera que van a existir dos fuentes de andrógeno que van a estar favorecidas por el estado de hiperinsulinemia, como son el ovario y la suprarrenal. Y así tenemos que esa mayor susceptibilidad que tendría el ovario a responder a estos pulsos incrementados de LH traería como consecuencia un aumento de los andrógenos, por la cual existiría un crecimiento excesivo de la teca, produciendo gran cantidad de andrógenos y una hipoplasia de la granulosa. Entonces este ovario comienza a producir gran cantidad de andrógenos, y estos andrógenos básicamente por la vía aromatasa se van a convertir en estrona, y en este síndrome vamos a encontrar también un predominio de la estrona sobre el estradiol. En estos síndromes, como hemos visto, se está encontrando la insulinoresistencia. ¿Qué cosa es la insulinoresistencia? Es una situación patológica en la cual la persona cada vez necesita mayores cantidades de insulina para mantener niveles adecuados de glucosa. Este defecto puede obedecer a diferentes causas, como por ejemplo el incremento de peso, pero también hay defectos inherentes a la acción de la insulina, es decir, puede existir insulina que no está trabajando adecuadamente y por ello cada vez hay más cantidad de insulina para tratar de compensar. Por otro lado, también pueden existir desórdenes a nivel del receptor de la insulina, de tal manera que existe insulina pero no se une a su receptor, por lo tanto sigue el círculo vicioso de mayor cantidad de insulina. Este incremento de insulina que da lugar a la insulinoresistencia tan característica que vamos a encontrar en este síndrome trae como consecuencia que disminuyan las globulinas transportadoras de andrógenos y disminuya la globulina transportadora de IGF. Eso da como resultado que exista más cantidad de andrógeno libre, porque al no haber el transportador, el andrógeno que está circulando lo hace sin su transportador y va a estar mayor cantidad en forma circulante libre. Por otro lado, la disminución del transportador de la IGF es un producto llamado insulinosímil, el cual también tiene efecto inherente a nivel de la producción del aumento de andrógenos a nivel de la teca. Por un lado, la insulina va a ser un elemento sumamente importante y las IGFs lo mismo, que van a llevar pues ese incremento de andrógenos, tanto de androstenediona como de testosterona a partir de la teca. Entonces tenemos una producción aumentada y favorecida por la insulina, tenemos una circulación de hormona androgénica libre dada por el menor transportador, lo cual da lugar a el cuadro de virilización que vamos a encontrar muchas veces en estas mujeres. Y por otro lado, ese exceso de andrógeno se va a convertir periféricamente en estrona, y en estas personas va a existir un predominio de la estrona sobre el estradiol, y esa estrona que no está contrarrestada con el progestágeno va a favorecer otras patologías como por ejemplo el cáncer de endometrio. Entonces vemos la participación del síndrome, en el síndrome de ovario poliquístico. La insulinoresistencia está cobrando un lugar preponderante. En este síndrome entonces hemos visto como característica importante que hay un predominio de la LH sobre la FSH, hay pulsos exagerados de la LH que favorecen pues esa producción androgénica, y hay una sensibilidad aumentada para el gen RH. Hay aumento de insulina, aumento de IGF-1. Y se ha visto y se conoce que el exceso de insulina estimularía directamente la actividad de la citocromo P450, de tal manera que esta sería uno de los elementos importantes para favorecer que en el ovario se comience a producir mayor cantidad de andrógeno. Pero este estímulo no solamente se da en el ovario, sino también se da en la suprarrenal. Por otro lado, vamos a tener que en estos pacientes se han encontrado a nivel de estudios, se han encontrado que existirían pues alteraciones a nivel del ovario, alteraciones para el receptor de estrógeno, y la insulinoresistencia
parte también se explica porque el receptor de insulina tiene trastornos que impiden un trabajo adecuado de la misma. Entonces, se está planteando que sería la hiperinsulinemia el estado hormonal más importante que estaría incrementando pues a la citocromo P450-17 alfa, y esta es una enzima clave para producir la gran cantidad de andrógenos que se presentan en estos pacientes. En estos pacientes, dentro de los andrógenos que vamos a encontrar, no solamente tenemos la testosterona libre, tenemos la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Y todo parte a partir del colesterol, y esta vía enzimática que forma estos esteroides van a permitir formar estos esteroides androgénicos a partir pues, de ese estímulo dado por la insulina. Ya sabemos que el exceso de andrógenos nos van a dar un cuadro clínico que va a ser muy variable, y la insulinoresistencia va a ser pues un elemento importante el cual está causando no solamente ese exceso de andrógeno, sino también es parte del círculo vicioso que va llevando el incremento de peso. La insulina es una hormona anabólica que comienza a ahorrar todo lo que recibe, de tal manera que es la responsable muchas veces del incremento de peso que vamos a encontrar en estas personas. Y precisamente cuando hay obesidad en estas personas con síndrome de ovario poliquístico, el tipo de obesidad que encontramos es la obesidad de tipo androide, es decir, incremento de la medida de la cintura, y esta obesidad es importante porque esta obesidad se relaciona con la grasa visceral, y tiene importancia porque la grasa visceral es una grasa metabólicamente activa, de tal manera que cuando las pacientes hacen cuadros de síndrome de ovario poliquístico asociado a insulinoresistencia e hiperinsulinemia, comienzan a tener una serie de trastornos metabólicos que los vamos a encontrar en mayor o menor grado en estos pacientes, como son los problemas de dislipidemias, como son el problema de la alteración de la glucosa, lo cual pues explica mucho de los componentes metabólicos que hay en estas personas. Entonces la insulinoresistencia no solamente va a ser la responsable del hiperandrogenismo de nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico, sino también de todo ese cuadro metabólico que se va a encontrar en ellas asociado. La insulinoresistencia, como habíamos mencionado, se puede estar explicando por alteraciones en la función de la insulina. La insulinoresistencia se presenta con mucha frecuencia en personas obesas. 33% de los obesos aproximadamente tienen insulinoresistencia. Pero no solamente lo encontramos allí, lo vamos a encontrar en pacientes diabéticos tipo 2 y lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. No solamente la población que cursa con obesidad, sino la población delgada. Esta alteración de la insulina, tanto en su función o en su unión a receptores, está dada por el incremento de esta hormona que trata de compensar alguna deficiencia. Últimamente también se habla de que existiría pues una alteración a nivel del tejido adiposo. Esta célula adiposa grande e inflamada comienza a producir un estado de inflamación crónica, y esto da lugar a mayor insulinoresistencia que se encuentra en los pacientes obesos. El tejido adiposo también en los últimos años se le está encontrando toda una función hormonal, y se ha visto, por ejemplo, que el tejido adiposo produce una cantidad importante de citoquinas y secreta una citoquina que es la adipocitoquina, que sería una citoquina protectora. El resto, como el factor de necrosis tumoral y todas las demás citoquinas que producen, más bien causan estados inflamatorios y empeoran el estado de insulinoresistencia. Esta enfermedad, entonces, este síndrome es un síndrome bastante complejo, cuyo hiperandrogenismo se debería no solamente al incremento en respuesta de la LH, sino a ese incremento de la insulina. Esto nos daría como respuesta una mayor actividad de la teca y una poca actividad de la granulosa, lo cual da lugar pues a que no maduren folículos y por lo tanto no exista ovulación. En estos pacientes, uno de los problemas importantes es que el exceso de andrógeno aromatiza estrona, y esta estrona siempre va a estar predominando sobre el estradiol en estas mujeres. Y como ya habíamos mencionado,
parte de toda la explicación que vamos a encontrar en este síndrome es la mayor actividad de esta enzima 17-hidroxilasa ovárica, la cual pues está sumamente influenciada por el incremento de la insulina. En este síndrome entonces no tenemos una asociación necesariamente con el peso. Existe síndrome de insulino-resistencia en personas delgadas como en las obesas. Si bien es cierto, es más predominante en las obesas. En este síndrome, una de las cosas que vamos a tener que tomar en cuenta es este problema de la insulino-resistencia para su manejo. Muchas veces manejando este problema vamos a cortar con todo el círculo vicioso. Y aquí solamente para mencionarles que parte de esta insulino-resistencia se debe a fallas en este receptor. Y algo adicional que quería mencionar era en relación a la lectina. La lectina es otra hormona que se está conociendo, que es producida a nivel del tejido adiposo. La lectina también incrementa la insulinoresistencia y la lectina va a estar incrementada en las personas obesas. La lectina es una hormona que teóricamente le debe informar al cerebro que ya las reservas están completas, es decir, que ya se han llenado el stock y ya no se requiere más alimento. En las pacientes obesas existe pues aumento de la lectina por una resistencia a la lectina y esto contribuye a la insulinoresistencia. Las personas obesas tienen lectina pero no les trabaja bien, por lo tanto aumenta el neuropéptido Y, que es el péptido necesario para sentirnos saciados. Es por ello que ellas comienzan a ingerir más alimento y tienen trastornos metabólicos y trastornos de insulina. En las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, la insulinoresistencia las puede llevar al cuadro metabólico tipo diabetes o simplemente intolerancia a la glucosa, y este mismo síndrome la puede llevar por todas las alteraciones mencionadas a riesgos aumentados para cáncer. Ya hemos visto cómo la insulinoresistencia que encontramos en estas pacientes básicamente se va a caracterizar por la obesidad de tipo androideo central. Esta obesidad androide nos explica este hiperandrogenismo, nos explica toda la parte metabólica, nos explica los trastornos de ovulación y trastornos del ciclo menstrual y los riesgos a largo plazo que corren estas pacientes que tienen insulinoresistencia. Y solamente para terminar, recordar que la lectina es otra de las hormonas implicadas. Esta lectina está aumentada en el tejido adiposo y esta lectina va a estar incrementada en las personas obesas, favoreciendo pues una mayor insulinoresistencia y por lo tanto un mayor círculo vicioso. Esa es la última. Gracias. Enseguida pedimos al doctor Carlos Pomero